a otro tipo de información. Vamos a cambiar de tema. Ya viene el famoso Día de los Inocentes. Hay que tener mucho cuidado con las bromas Que que es de hacen mal por ahí. gusto, ¿no? Algunas son chuscas, Eh, cómicas y demás. pero hay otras que sí se Hay pasan, otras o que sí sea, se pasan de lanza. Es justo lo que vamos a abordar en este momento con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, el titular del C5, porque ¿qué creen? A estas alturas de la vida hay gente que el Día de los Inocentes hace llamadas telefónicas para pedir una patrulla, pedir una ambulancia y por supuesto que esto genera problemas, retrasos en la atención de las verdaderas emergencias. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenido. Feliz Navidad. Feliz Navidad y por supuesto felicidades en estos días de celebración a todas y todos Gracias. quienes nos escuchan, Sandra, Juan. Y sí, a propósito del tema, debo decirte que es un tema de cultura cívica. Por supuesto que hay que conmemorar a aquellos que son parte de esa tradición, el Día de los Inocentes, pero también hay que recordar que hay cierto tipo de bromas que no se vale hacer. En particular, dado que el C5 desde aquí conocemos a través del 911 y de otras 5 líneas de emergencia, de los botones de auxilio, pues de situaciones de emergencia, de urgencia que hay en la Ciudad de México, también hay que decir que en estos días se incrementa un 5, un 6% el número de, voy a decirlo eufemísticamente, travesuras, que Ujú. básicamente son llamadas sin fundamento, son llamadas que no tienen detrás una necesidad de una urgencia o de una necesidad. Así que llamamos a todas y a todos a utilizar de manera responsable el 911, el 089, el asterisco 765, la línea H2O, asterisco 426, todas las líneas de emergencia que hay en la ciudad, que es la ciudad que tiene más capacidad institucional en líneas y también en despachos para atender a la población, pues sí, tenemos un tema de cultura cívica que hay que mejorar. Doctor Salvador Guerrero, ¿qué tal? Lo saluda Sandra Moreno. Platíquenos, ¿cuáles son las llamadas que más se reciben en este 28 de diciembre? ¿Cuáles son las bromas que la gente piensa que es muy gracioso y son las que más se registran ahí en el 911? Bueno, la más frecuente, por ejemplo, es la utilización de los botones de auxilio, donde la gente pasa simplemente y los oprime. Ya las que tienen interacción, porque hay botones de auxilio que tienen interacción dinámica, es donde plantean una situación que en realidad no está ocurriendo. Y por las vías telefónicas, en particular por 911, también sabemos de situaciones en las cuales puede llegar el caso en el extremo de crear una situación inverosímil de un accidente o de una necesidad dentro de una casa habitación o de un asunto presuntamente delictivo que está ocurriendo y que no está ocurriendo y que en un juego que se hace con otra persona o con un grupo de personas, sobre todo hombres, hay que subrayar esa situación también por las voces y también por lo que graban las cámaras, donde se está planteando una situación que no existe y que puede distraer la capacidad institucional, y me refiero en el caso más grave a las ambulancias. Cuando se llama a que se atienda a una emergencia, una urgencia de cualquier tipo, el sistema no lo duda, envía a la ambulancia. ¿Y qué pasa si hay en ese momento en la zona que corresponde, la zona de atención que corresponde a esa ambulancia, una verdadera necesidad? Ese es el tema. Entonces hay que recordar que la normatividad establece, y nosotros estamos impulsando un programa piloto para dar seguimiento a ello, sanciones que pueden ir hasta 2 años de prisión para las personas que usan irresponsablemente, ilegítima o ilegalmente los servicios de emergencia de la capital nacional. Esto estaría contemplando solo, por ejemplo, a quienes oprimen botones de emergencia en la calle o también a quienes llaman desde algún teléfono celular y no sé si habría forma de rastrearlos, no sé si de hacer alguna base de datos de los bromistas y demás, doctor. Bueno, en principio el 911 sí tiene capacidad de geolocalización y por lo tanto de rastreo. No necesariamente van a dejar el nombre auténtico. Es una diferencia con respecto a la línea 089 que no tiene geolocalización porque precisamente estimula las llamadas anónimas para identificar tiempo, modo, lugar y circunstancia de algo que se esté intentando disminuir, por ejemplo, el tema de extorsión. Así que hay algunas líneas, ya dije 2 ejemplos, en que sí se puede y otras que no. Ahora, no es la labor del C5 la parte punitiva, pero sí es su responsabilidad fomentar cultura cívica con otras instituciones
instituciones para hacerles saber a las personas que puede haber multas de 1,085 a 2,857 pesos, que en el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 211, está regulado lo que tiene que ver con el uso ilegal de los sistemas de emergencia. Y también la Ley de Cultura Cívica, que en el artículo 28 también contempla sanciones que van, por ejemplo, 20 a 36 horas de arresto o de 10 a 18 horas de trabajo comunitario. Entonces, de acuerdo a la gravedad del incidente, tanto en líneas telefónicas como en botones de auxilio y cualquier otra vía, sí existen sanciones y formas de sancionar. Hay que tener cuidado a veces también con los menores, ¿no? Doctor, los niños, que se les pueda hacer fácil este asunto. En casa también tenemos esa responsabilidad de decirles que no lo hagan, ¿no? Así es, hay que señalar, por ejemplo, en este mes solamente tenemos 2,020 llamados de niños jugando, niños y niñas jugando, que usan las líneas de emergencia. Entonces, sí, una recomendación básica es que dentro de la familia, dentro de la comunidad, ayudemos a todas y todos los que son más pequeños a encontrar una oportunidad de crecer cívicamente respetando también las líneas de emergencia. También hay que decir que tenemos 663 llamadas solamente este mes que tienen que ver con algún tema de acoso sexual a las propias trabajadoras que atienden las líneas telefónicas. También 480 llamadas de insultos o 466 de bromas a propósito del Día de los Inocentes. Así que sí existe este fenómeno. Así que recomendamos primero usar todas las líneas de emergencia con responsabilidad, educar, participar, coparticipar de la educación de niñas y niños dentro del hogar y también denunciar, reportar el mal uso, porque eventualmente el mal uso en algún extremo y una proporción mínima puede estar vinculado con el intento doloso de distraer la labor de la policía inventando una situación en un lado para distraer la operación policial en esa zona específica en ese momento. Y justo, doctor, hablando de ese tema de que se distrae la acción, ¿cuánto tiempo puede llegar a retrasar una llamada falsa para que los servicios de emergencia atiendan una real urgencia? ¿Cuánto puede tardar y qué puede provocar a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Bueno, por ejemplo, solo al día, llamadas que realmente son emergencias y urgencias, tenemos alrededor de 3,956. Es un número importante. Aunque hay suficiente personal para atenderlos, si multiplicamos 1 o 2 o 3 o 5 o 10 personas que al día lo hacen 3 o 4 veces, porque hay personas que reiteradamente lo hacen, sí comienzas a lastimar la posibilidad de que se alcancen tanto las metas de servicio y, por supuesto, lo más relevante, que se atiendan situaciones verdaderas de emergencia. Así que tiene un cierto impacto, sin duda alguna. Y comento un dato general. Por ejemplo, en el tema de botones de auxilio, hace 1 año y 2 meses teníamos hasta 75% de ocasiones en que sobre todo los hombres accionaban el botón simplemente de travesura. Ya bajo ese porcentaje estamos alrededor del 58%. Ha habido un cierto avance, pero nos falta mucho. Y en el tema de llamadas también, teníamos hasta 65% de llamadas de bromas o no procedentes, como les llamamos. Así que esas llamadas ya disminuyeron alrededor del 57%, pero todavía es muy alto. En otros países que tienen menos desarrollo, es curioso, hay más llamadas no procedentes. En países que tienen más desarrollo, que incluye cultura cívica, estas llamadas de este tipo no son más del 6-7%. Así que hay una enorme oportunidad que tenemos todos como comunidad, como instituciones, como familias, como integrantes de corporativos, de escuelas, de todo aquello que nos permite avanzar en la construcción de la sociedad para hacer las cosas mejor y tener cuidado y usar responsablemente las líneas de emergencia y los servicios igualmente de urgencias que hay en la Ciudad de México. Pues se les hace chistoso y a veces se quejan, ¿no? Es que tardó en llegar la ambulancia, es que no llegaba la patrulla. Pues sí, a veces se tiene que atender este tipo de situaciones que alteran la dinámica. Doctor, antes de irnos nada más para retomar esta cifra, ¿cuántas llamadas recibe el C5 al año en promedio? Y de estas, no sé si nos pueda compartir tal cual el porcentaje de las que son de broma. Bueno, de las que llamamos no procedentes, que son bromas, que pueden ser insultos, hostigamiento, preguntar cosas que no tienen nada que ver con urgencias o emergencias, o simplemente marcar el teléfono y colgar. Estamos hablando de que actualmente tenemos alrededor del 57%, teníamos alrededor del 68% hace 14 meses. Estamos hablando de que diariamente entraban 20,000 llamadas. Hay 20,000 llamadas que se atienden en el C5 diariamente.
Y de esas, un porcentaje que era del 65-68% ha ido bajando. Así que estamos hablando de que diariamente llamadas no procedentes tenemos más de 8,000 llamadas. Pero de esas bromas, propiamente, pues es una proporción menor, pero es un número importante todavía. Híjole, pues qué fuerte, porque en realidad estamos haciendo cuentas, 7,300,000 llamadas atiende el C5 y de pues un porcentaje que ya nos mencionas, el de las no procedentes, es un trabajo arduo y bueno, pues habrá que lidiar por lo pronto con quienes todavía consideran chistoso estar llamando con este tipo de situaciones. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, director coordinador del C5, muchas gracias por la información y ojalá que el domingo pues esto disminuya. Gracias y felices fiestas. Gracias, igualmente. Un abrazo. Qué cosa, ¿no, Sandra? Oye, Pues, o sea, ¿a ¿cómo quién le crees? parece chido? ¿O ya estoy muy amargado? No, ¿A quién le parece pero, o sea, gracioso, ¿no? ¿por qué Algo va a así. ser, o sea, cuánto tiempo puede retrasar una llamada de broma atender una emergencia real? Y aparte estamos hablando que es más es más de la mitad. Exacto. Más de la mitad de las llamadas, 57%. Muy alto de verdad. Hay que tener más civilidad como ciudadanos y dejar de hacer ese tipo de cosas. Por eso te digo que es de mal gusto, Juan Rivas. Totalmente. Bueno,